Vamos a hablar de nuestra salud. Siempre venimos hablando mucho, ¿no?, de salud a partir de esto que estamos viviendo, del COVID, de la pandemia, pero sabemos muy bien que toda esta situación de aislamiento como consecuencia de este virus también afecta a nuestra salud, la salud mental, ¿no? Algo que estamos sufriendo todos y que muchas veces hacemos especial hincapié en nuestros adultos mayores, pero sin lugar a dudas, de una manera u otra, más o menos a todos nos afecta. Y entonces nos hacemos una pregunta, o vi una pregunta que me pareció muy interesante, que es: ¿por qué nuestros cerebros extrañan las reuniones sociales, las reuniones familiares, las peñas? Bueno, justamente esto se lo vamos a preguntar a un especialista en el tema, a quien agradezco su tiempo y su predisposición. Es el doctor Hugo Valderrama, que es neurólogo y máster en neurociencias. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Muy bien. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros decimos extrañamos, pero ¿podemos decir que es nuestro cerebro el que extraña y en todo caso por qué? Sí, mirá, es bien gráfica la cosa, porque vos sabés que en los últimos años se detectaron las redes relacionadas a la necesidad de contacto social, las redes neurológicas. Y fíjate que el mismo sector que se enciende frente a necesidades básicas como el alimento y la hidratación, se enciende también frente a la necesidad de contacto social. Así que más gráfico que eso no puede ser. Ojo que, por supuesto que con esto no queremos decir que esto sea un justificativo para no cumplir las normas o por el estilo, sino al contrario, para entendernos un poco más y decir, bueno, esto es lo que necesitamos y cómo podemos ir reemplazándole y dándole importancia al contacto social. A ver, está cada vez mejor estudiado. Esa red es una red primitiva en el ser humano y antropológicamente, bueno, no es tanto mi área, pero se entiende que el ser humano está hecho para vivir en sociedad y en grupo porque evolutivamente tienen una conveniencia eso. O sea, es generalmente más factible que el ser humano sobrevive enfrentando de a grupos las distintas amenazas. Claro. De hecho, es lo que nos está pasando actualmente. Entonces, evolutivamente el cerebro fue yendo hacia ese lado, hacia siempre tratar de manejarse en sociedad. Y claro, el cerebro cuando no detecta, en un entorno social saludable o un entorno social cercano, se empiezan a sentir estas alarmas. Fíjate que las investigaciones se han hecho, inclusive ya eso es dependiendo del contacto social previo que tenía la persona, ya se van alterando, pero en cuestión de días más, los neurotransmisores cuando hay un contacto social cero. Estas investigaciones se hicieron además de siempre se hacen en forma primaria con animales, después se hacen con seres humanos, que por supuesto no se los puede aislar en una investigación, pero sí hacer simulacros de determinados días, cantidad de días, y puntualmente lo que hacían era una semana sin estar en contacto con seres humanos y sin redes. Y durante esa semana ya se encendían todas estas redes que marcaban la necesidad. Después se ponían en un resonador funcional, que es una foto del cerebro, pero que además de ser una foto, ve cómo se activan las neuronas y marcaba que ese sector se iba activando con otros y era evidente ya la necesidad de un contacto social. Y fíjate que pasaba hasta el que pasaba en inclusive aquel que decía, no, pero yo no soy tan sociable, no necesito de ese estímulo. Y hasta en esa persona se activaba. O sea, sí se activaba más porque se hicieron estudios psicológicos previos de los participantes en aquel que ya era extrovertido y tenía mucho contacto social, ya en él se activaba más, pero también se activaba en el introvertido y que no tenía contacto. Es que, doctor, bueno, somos animales sociales, ¿no? Pero digo, me imagino que debe ser diferente cómo influye cuando uno elige, bueno, quedarse solo o estar en casa o ser más solitario que cuando eso es impuesto, ¿no? Mirá, está perfecto lo que estás marcando, porque mirá, me hiciste acordar un detalle que no es un detalle, es clave en realidad, de esta investigación. Aunque no lo creas, eso el cerebro también lo percibe. Y es tan así que el problema de justamente lo que marcaba la investigación es que cuando es impuesto. O sea, no porque alguien solamente te lo puede, o sea, cuando es una orden o va en contra de tu voluntad por algo que esté pasando. En ese sentido, iba en contra de la necesidad de los propios que se habían sometido a la investigación, porque aceptaron por cuenta propia, pero hasta ellos mismos la repercutía y lo iban sintiendo.
Bueno, lo que nos está pasando a todos es por una cuestión de bioseguridad. Entonces también está impuesto externamente, no es que lo decidimos aislarnos porque esperando que un día haya un virus, sino que el virus está y nos tuvimos que aislar. Entonces también es una imposición a partir de un factor externo. Y eso ahí es donde viene el problema. A ver, por los dos lados viene el problema. Si uno elige esa opción y pasa mucho tiempo, de forma crónica, está estudiado que te va afectando. Claro. Te va afectando no solamente la conducta y el estado emocional, sino que hasta se afectan las funciones cognitivas. O sea, se va hasta afectando la capacidad de lenguaje, la toma de decisiones. Estoy hablando de manera crónica, ¿sí? Pero las alarmas se encienden en días, es en cuestión de horas. Ahí ya se empiezan a encender y cada vez la necesidad es mayor. A mí me pareció muy interesante este estudio que refiere a un artículo suyo en el diario El Litoral que se realizó en Massachusetts, que usted señalaba al principio, ¿no? Cómo esta necesidad es similar a la necesidad de alimentación. Pero cuéntenos un poquito estas 10 horas de ese grupo aislado de las redes sociales y la reacción y lo mismo frente a las comidas o al ayuno. Sí, claro, porque en realidad, como decía, están tan aparejadas esas redes básicas que se encendían justamente de la misma manera. La persona se le prohibía por unas horas comer. Hay que entender que todas estas investigaciones no es que, como nos pasa ahora, que no tenemos elección, sino que la elección está desde que participa, ¿sí? Pero bueno, se sometía a unas horas sin comer y bueno, ya empezaban a encenderse esas alarmas. Y te decía, lo mismo pasa frente a la falta de contacto social. Por eso se van llegando a esas conclusiones, porque esas redes se unen y hay otros sectores del cerebro que al inicio por lo menos no se encienden. Después, cuando la cuestión es más crónica, te decía, ahí sí vienen las alteraciones que ya empiezan a ser un poco más estructurales, no solamente de alarma, sino que ya empiezan a haber cambios químicos que se hacen progresivos y más crónicos en el cerebro. Por ejemplo, empieza a disminuir la serotonina, que es un neurotransmisor que conecta neuronas, que es necesario para el estado de bienestar, así que uno se sienta bien, que se sienta con ánimo. Y empieza a liberarse una hormona que es neurotransmisor también, que le dicen la hormona prosocial, que es la oxitocina. La oxitocina es la base química de cómo se conectan los seres humanos y de hecho también muchos animales que también la tienen, ¿sí? Es una hormona que imagínate que con un abrazo se libera en forma masiva. O sea, son milisegundos. Uno se imagina que el cerebro es una cuestión más de red como cable, no, es más parecido a redes de agua. Es muy móvil, es muy plástico y eso se libera en segundos. Esa oxitocina, fíjate, también se libera en la relación de apego entre los padres y los hijos. Y fíjate qué tan armadito que estamos, que cuando es la misma hormona, por eso el neurotransmisor conecta neuronas y también hormonas, o sea, viaja por el cuerpo y va actuando en diferentes lugares. Y cuando la mujer está embarazada, activa también, ya en las últimas etapas del embarazo, la contracción del útero y hace liberar, hace generar leche. O sea que fíjate que está todo unido porque te prepara para cuidar la cría, ¿sí? Claro. Para atenderla y a su vez a nivel del cerebro esa misma hormona que te prepara para alimentar te genera el nexo de apego. Porque va a los sistemas límbicos y los sistemas emocionales del ser humano para que reaccione de esa manera. Doctor, ¿y se logra? logra? Toda la estructura que está hecha para el contacto social, ¿no? Claro, indudablemente tiene que repercutir la abstinencia. Doctor, ¿el cerebro logra adaptarse a esta situación? Quiero decir, ¿cómo repercute todo esto? Y en todo caso también quiero preguntarle si las redes ayudan y hasta dónde, ¿no? Bueno, creo que es la única herramienta, no las neuronales a las que usted hace referencia, sino las sociales. Me parece que es la única herramienta que tenemos a mano como para menguar un poco estas consecuencias del aislamiento, sí, ¿no? Claro. Mira, estos estudios en realidad son los primeros que se empiezan a realizar, se venían realizando, pero ahora a partir de esta pandemia, inclusive estos estudios se hicieron durante la pandemia, ¿sí? Antes no había este nivel de tecnológico y no sucedieron otros hechos en los que hubo oportunidades de estudiar esto. Entonces, en realidad no se conoce estructuralmente a largo plazo qué es lo que puede llegar a pasar, pero sí se conocen los síntomas y esos mismos síntomas se presentan en otras enfermedades que sí conocemos cómo va cambiando el cerebro y la estructura. A ver, como uno supone, esta falta de contacto social produce un factor de riesgo muy severo para ansiedad, para depresión,
y es mucho más complicado para el que ya tenía los síntomas de forma previa. Claro. O sea, ¿quién está en un factor de riesgo mayor? ¿El que ya tenía antecedentes de depresión o de antecedentes de ansiedad? Y también, hablando de adultos mayores, como dijiste en el inicio, aquellos adultos mayores que tengan un deterioro cognitivo o un deterioro conductual previo. No es lo mismo partir de un cerebro sano y enfrentarse a la pandemia que partir de un cerebro afectado y enfrentarse a la pandemia. Claro. A su vez hay que entender también que vos nombraste el tema de redes sociales recién y cómo eso ayuda o repercute. Bueno, esta es la clave, que también no todos tienen el mismo nivel de acceso y no todos tienen la misma capacidad para esa conexión tecnológica o la misma llegada. Entonces, en realidad, esa falta de ese experimento que estamos viviendo todos, en realidad no tiene exactamente las mismas variables. No es lo mismo aquel que tiene esa comunicación por videollamada todos los días, que no tiene problema con maneja las redes, o que el solo hecho de tener el aparato, tener internet, al que lo agarró el adulto mayor sin alguien que se lo explique, sin alguien que lo asesore, sin alguien que se lo alcance y lo agarra solito, y a su vez perdió toda la conexión con el almacén, con el vecino, con el del frente, y ahí es donde viene el problema severo. Por eso la importancia de aquellos que tenemos la posibilidad de ayudar a alguien cercano, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, de acercarse y decirle qué necesita, qué le pueda, pero no solamente para cuestión de insumo, para esto, para una charla, o sea, manteniendo la distancia y con las medidas de bioseguridad, inclusive hasta a veces sin ingresar a la casa, con el solo hecho de estar a 2 metros y poder mantener un diálogo. Ahí el cerebro nomás empieza a conectar. Lo bueno que el cerebro, por un lado, se modifica frente a las cuestiones malas rápido, pero también frente a las buenas. Claro. Entonces, siempre está esta ventaja de si tenemos a alguien al lado quien podemos ayudar en este sentido, eso siendo adulto mayor o no, cualquiera que tenga una dificultad frente a la comunicación. ¿Sí? ¿Han aumentado mucho las consultas, doctor, en los últimos meses? Mira, a nivel mundial, no solamente me pasa a mí, a nivel mundial, lamentablemente encima nos agarra en la última década, los antecedentes de ansiedad y depresión a nivel mundial están en ascenso y lleva a cuestiones de trabajo en grupo desde psiquiatras y neurociencias en general, porque la neurociencia que es una combinación interdisciplinaria de un montón de profesionales que estudian el cerebro, la conducta, el comportamiento humano, las funciones mentales, todo lo que involucra el cerebro. Y bueno, por el tema de ansiedad y depresión a nivel mundial se vienen dando investigaciones, abordajes de hace mucho tiempo, porque ya venía mal la cosa en ese sentido. Y entonces justo agarra esto la pandemia y mirá, ya prácticamente ahora, para colmo es muy difícil hacer estadística porque está todo muy frenado. Claro. Es muy difícil evaluar todo, pero ya hay cuestiones que se están haciendo distancias estadísticas y arrojan números tremendos. Lamentablemente se duplicó prácticamente los síntomas de ansiedad y depresión, intentos de suicidio. He escuchado muchos en la provincia de Santa Fe, intentos de suicidios en las últimas semanas, doctor. En la provincia. Sí, porque a ver, de vuelta, no es que es un factor determinante, pero es un factor de riesgo. Claro. O sea, es un factor de riesgo emocional y conductual. Entonces, no significa que sí o sí te tienen que pasar estas cosas, pero es un factor más que se suma. Por eso la importancia de esto, saberlo, entender que somos un cerebro social y que está esa necesidad como cualquier otra. Por eso es importante esta discusión. Es porque uno muchas veces piensa, no, pero yo puedo sobrevivir sin contacto, no pasa nada. No estamos hechos para eso. Podemos sobrevivir, pero no significa que no traiga consecuencias. No vale la pena el riesgo. Lo que les digo una y otra vez a todos es pedir ayuda, ¿no? En caso de no poder hacerlo solo, cuando la herramienta son las redes sociales, no dejemos de pedir ayuda como para poder conservar y preservar nuestra salud mental también. Sí, seguro. Frente a cualquier síntoma, a ver, los contactos con los médicos siguen estando, más allá de que sea a distancia o presencial. Todavía presencial acá se puede, con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, sí, acudir a la consulta, principalmente si son cuestiones más emocionales al psiquiatra, si son cuestiones más relacionadas con las funciones mentales o que ya tienen antecedente previo de algún síndrome demencial como Alzheimer u otra demencia, al neurólogo. Y también a la interdisciplina con el psicólogo, aquel que ya está descartada la patología y se va a una cuestión más, o es patológica, pero es por un abordaje exclusivamente no farmacológico de punto de vista del psicólogo. Generalmente se hace en conjunto ambas cosas, o sea, se va descartando lo estructural o lo farmacológico y se va trabajando con el psicólogo al mismo tiempo. Bien. Eso respecto a los profesionales, pero le digo, la base está en entender que todos necesitamos ese contacto. Y
y que lamentablemente esto parece que va para rato. Y nadie está preparado para tener estas... A ver, uno siempre en estas situaciones prácticamente, podríamos, haciendo las salvedades de guerra, o sea, de medicina de guerra, donde uno va atendiendo de cuestiones de prioridades. Acá estamos atendiendo las cuestiones del cuello hacia abajo, físicas, de cómo está el pulmón, si respiramos, si vamos a afectarnos de forma severa por el COVID. Y después vienen todas estas secuelas emocionales, conductuales y neurológicas que, para arriba. Por eso te digo, las estadísticas no son buenas, claro, no son buenas las estadísticas porque las secuelas de todo esto van a estar después. Claro. O se están dando y van a seguir progresando. Pero hay que, bueno, por eso, hay que ayudar, me incluyo por supuesto, ayudemos al que está cercano completando todas las medidas de bioseguridad que son necesarias. Ocupemos, además, el altruismo, de hecho, en el cerebro nos vamos a ayudar todos, porque a su vez a nosotros mismos ese contacto social nos va a hacer bien. Sí. Así como se dispara la oxitocina, se dispara la dopamina que genera placer cuando vemos la sonrisa y la retribución del otro. Enseguida ya nos hace sentir mejor a nosotros. Entonces es un ida y vuelta que es necesario y nos hace sentir bien a todos.